Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es David Rueda Restrepo. Voy a ser su expositor del día de hoy, donde les voy a estar hablando en estos breves 15 minutos sobre lo que ven acá en pantalla, la enseñanza, una manera individual de aprendizaje. Todos los presentes acá son estudiantes de licenciatura en teología de último año. Por lo tanto, yo entiendo que se inscribieron en esta carrera para servirle al Señor. Y si le quieren servir al Señor, van a saber de que en algunos momentos se van a enfrentar frente a audiencias donde tengan que exponer un tema, donde tengan que predicar o a lo mejor donde tengan que enseñar como maestros de una particular, ¿cierto? Y es fundamental que ustedes entiendan dos cosas antes de hacer una exposición. La primera es que cada persona tiene un estilo de aprendizaje totalmente distinto. Por lo tanto, la eficiencia de la presentación que ustedes vayan a dar va a depender, lo primero, del conocimiento que tengan sobre los individuos de esa audiencia y lo segundo, con ese conocimiento, cómo hago, cómo desarrollo, cómo preparo y cómo realizo mi presentación o mi clase, de modo que todos los presentes, idealmente todos o la mayoría, entiendan lo que yo les quiero explicar en ese momento. Entonces, un breve índice de lo que vamos a ver hoy, una introducción al tema, por qué es importante conocer los estilos de aprendizaje de las personas, el conocimiento del público, qué dice la ciencia al respecto, cuáles son los estilos de aprendizaje que existen. Vamos a ver un test aplicable donde ustedes van a poder identificar los estilos de aprendizaje de las personas y vamos a cerrar con una breve conclusión. Ustedes siempre en cualquier audiencia van a tener un público variado. Hay personas que tienen un estilo de aprendizaje distinto a otras y eso es por su etapa de desarrollo, por sus vivencias, incluso por cuestiones innatas. Cada persona va desarrollando a lo largo de su vida estilos de aprendizaje distintos. Y es acá donde se presenta el primer gran inconveniente a la hora que ustedes van a presentar, y es que no siempre van a tener el conocimiento acabado sobre la audiencia a la cual le van a presentar. Entonces, cuando ustedes no tengan ese conocimiento acabado, deben entender de que por lo menos necesitan dedicar una etapa, en la etapa previa de preparación de la presentación o de la clase o del desarrollo, tienen que dedicarle un tiempo a estudiar a su audiencia, ya sea que la vayan a estudiar de forma general o, que es lo ideal, que la estudien de forma individual, ¿cierto? Por eso es que ustedes tienen que identificar correctamente cuáles son los tipos de estilos de aprendizaje que tienen cada persona para que puedan desarrollar aún mejor la presentación que ustedes tienen. Y ustedes me podrían preguntar, David, pero ¿cuál es la importancia de esto? Porque es importante conocer a los individuos que hay en una audiencia para hacer una clase, una presentación, una exposición. Lo primero es que permite adaptar la forma de exponer al público que hay. O sea, si yo tengo personas que aprenden de una forma práctica, no les voy a hacer una PPT, porque no van a entender absolutamente nada. Entonces me va a permitir preparar mejor mi presentación o mi clase de acuerdo a los individuos que vayan a ver en esa audiencia. Aumenta el interés y la participación. Si a mí me están explicando o enseñando de la forma en la que yo más aprendo, obviamente mi interés por la clase o por el tema y mi participación va a ser aún mayor. Facilita la retención del contenido expuesto. Alguien que se le esté enseñando con su estilo de aprendizaje va a retener mucho más fácil la información que se le está entregando y se crea un proceso de aprendizaje integral. ¿Qué quiere decir integral? Que cada uno de los individuos de esa audiencia se sienten parte de ese tema que se está tratando y sienten que es para ellos. Ahora vamos entonces a qué nos dice la ciencia respecto a este tema. Es importante que sepan que el último tiempo es donde más se ha estudiado la enseñanza y aprendizaje en las personas y la ciencia ha concluido, lo primero, que existen 4 estilos de aprendizaje. Hay uno que predomina sobre las personas, hay personas que pueden tener más de uno, pero siempre va a predominar uno. No existen pruebas contundentes que avalen que si yo como maestro, como expositor, enseño con un solo tipo de estilo de aprendizaje, la persona que tiene ese estilo de aprendizaje va a aprender más. Y aquí me explico un poco. ¿Por qué la ciencia no avala esto? Porque el aprendizaje de una persona no solo va a depender de la forma en que el docente, que el expositor realice esa presentación, sino que va a depender también de múltiples factores, como el mismo esfuerzo que le va a dedicar esa persona a su estudio autónomo, a investigar, a juntarse con otras personas que saben del tema para querer investigar un poco más. Por lo tanto, la ciencia no avala eso porque hay múltiples factores que impactan en el correcto aprendizaje y en lo que va a retener una persona sobre lo que yo le estoy exponiendo. Pero lo que sí avala la ciencia y lo que sí está demostrado es que
la enseñanza y el aprendizaje de una persona va a estar mucho más completa si el expositor sabe conjugar mucho más los distintos estilos de aprendizaje en una misma presentación. Por ejemplo, un presentador que en una misma presentación cuente historias, haga ejercicios prácticos, haga ejercicios de escucha, ponga a hacer debates, ponga a algunos a escribir, va a entregar muchas más herramientas para todos los presentes y eso sí va a hacer que las personas retengan y aprendan mucho más fácil. Ya, quiero que vean el siguiente video. Perfecto. ¿Qué nos dice entonces la ciencia respecto a los 4 estilos de aprendizaje que existen? Existe el estilo imaginativo, que son aquellos que disfrutan aprendiendo con otros, aprenden usando mucho sus sentidos y sus sentimientos. El estilo analítico, que son aquellos que les gusta observar y escuchar. Son personas que mientras más información se les dé de lo que se está tratando, más van a poder aprender y más van a poder tomar decisiones. El estilo práctico son aquellos que aprenden con el ensayo y el error. Ellos sus ideas las llevan a cabo y en base a eso van corrigiendo o van cambiando en el trayecto. Y el estilo dinámico es muy parecido al estilo práctico, pero son personas que son más riesgosas, son más aventuradas. O sea, entre estos dos, la diferencia, porque se parecen mucho, entre estos dos la diferencia es que el práctico piensa un poco más. El práctico tiene una idea en la mente, quizás no sabe cuál va a ser el resultado, pero la lleva a cabo. El dinámico es más lanzado. El dinámico va a todas sin pensar en los resultados, sin pensar en la idea, yo voy y lo que me resulte. ¿Sí? Frente a esto, Leis, ¿cuál crees que sería tu estilo de aprendizaje? Imaginativo. Imaginativo. Alexis. El práctico. El práctico. Súper bueno. En base a esto que les expliqué entonces y al video que acaban de ver, ¿no creen ustedes que el señor o el niño hubiera podido aprender mucho mejor si el señor le hubiera explicado con su estilo de aprendizaje? En el video vimos que él le explicó al niño, mira, tienes que hacer esto, sopla y haz esto otro. Cuando el niño lo hizo, no lo pudo realizar. Solo lo realizó cuando él solito tomó eso, se le cayó, se equivocó, lo rompió, lo dañó. ¿Por qué? Porque ese es el estilo de aprendizaje de los niños. Los niños necesitan descubrir, los niños necesitan investigar por ellos mismos, equivocarse, caerse para saber cómo funciona el mundo. Ese es el estilo de aprendizaje de un niño. En este caso llevaba a los niños, pero llevaba a una audiencia, conocer cómo aprenden ellos, conocer cómo cada individuo tiene un estilo de aprendizaje va a permitir que aprendan mucho mejor lo que se les está enseñando. Entonces, en base a todo esto, podríamos decir que una exposición efectiva y eficiente va a estar en base a cómo ustedes puedan prepararse, en base al conocimiento que tengan de los individuos de esa audiencia. Y aquí la pregunta es, bueno, David, pero entonces, ¿cómo conozco yo a mi audiencia? Como les comenté al inicio, no siempre van a saber la audiencia con la que ustedes van a estar. Pueden tener audiencia conocida, audiencia desconocida. Acá vamos a tratar cuando ustedes van a tratar con una audiencia
que se van a ver con ellos más frecuentemente. No sé, van a ser docentes en una universidad, los van a ver bastantes veces al mes, o en sus iglesias van a hacer algún instituto, alguna enseñanza, donde son personas que ustedes regularmente los van a ver. Entonces, ¿cómo los conocemos? ¿Cómo conocemos a la audiencia para saber su estilo de aprendizaje, cómo son y de qué manera les podemos enseñar? Observándolos, cómo se relacionan, cómo hablan, cómo se expresan, visitándolos, si pueden en algún momento visitar a alguno en sus casas o hacer alguna junta en sus propias casas para compartir. De esa manera la gente se puede abrir un poco más y los pueden ir conociendo. Conociendo a sus compañeros. Acá el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, pueden ponerlo en práctica porque en verdad habla mucho de las personas, sus amigos, sus familiares cercanos, sus compañeros de trabajo, con quienes se relacionan. Y creo yo que el punto más importante para conocer a alguien es conversando. Conversaciones profundas, no un hola, ¿cómo estás? Sino qué cosas buenas te pasaron en la semana, qué te entristeció en las cosas profundas que ustedes puedan conversar con los individuos de esa audiencia que les vaya dando un pincelazo de más o menos cómo son las personas, ¿cierto? David, Vale, sí. una pregunta. ¿Pero cómo puedo conocer el tipo de aprendizaje de cada persona? Muy buena pregunta, Alexis, porque justamente les tenía preparado y les llegó hace unos raticos a sus WhatsApp un test. No nos vamos a demorar más de 3 minutos en que lo respondan y les explico brevemente. Son 8 preguntas. Cada pregunta es una situación en la que ustedes se deben colocar y tienen 4 alternativas. Tienen que elegir la alternativa que más ustedes harían, no la más correcta, sino la que ustedes, cómo responderían ustedes en base a ese enunciado que está en cada pregunta. Tienen ahí unos minutos, vayan anotando las respuestas A, B, C, D y me las mandan al WhatsApp, por favor. ¿Ya terminaste, Levis? Terminé. Respóndeme, ¿cuántas respuestas A tuviste? De las 8, ¿cuántas respondiste A? 4. ¿Cuántas respondiste B? 4. ¿4 B? ¿Seguro? 4B y 4A. 3. Ah, no. Sí. De las ¿Cuántas B, A? de las A, 4. Ajá, de las B, 3. de la C 1. y de la D, Ninguno. ninguna. Perfecto. ¿Recuerdas cuál era tu estilo de aprendizaje? El Imaginativo. imaginativo. Perfecto. Entonces el test justamente nos da el estilo de aprendizaje que tú eres. Si habían más cantidad de respuestas A, quiere decir que tu estilo de aprendizaje es un estilo de aprendizaje imaginativo. Entonces yo como docente, si tengo una audiencia que conozco, podría hacerles esta encuesta en la primera clase, por ejemplo, la primera sesión, y de ahí en adelante yo ya sé cómo tratar con mi audiencia. ¿Sí? Esperemos ahí que Alexis termine. Tengo 4.
4D, Ujú. 3B Son muy distintos. y una Una A o D. y una. Pero igual la mayoría, Alexis, nos dio que respondiste más C, ¿no? Sí. Tu estilo de aprendizaje era un estilo D o D. C. D. D. C. Me dio más D. Más D. Sí. ¿Más D o más C? Más D. ¿Cuántas D? 6. Perdón. 5. Pues vamos a hacer, te vuelvo a preguntar. Ya, Alexis, ¿cuántas respuestas de la A te dieron? Ninguna. De la B, 2. 2. de la C, De la C. 6. y de la D. Perdón, de la D, 6. De la C, ninguna. Ok, el estilo práctico y el estilo dinámico se parecen bastante. En tu caso te dieron más respuestas del estilo dinámico, tú elegiste que eras un estilo práctico, por lo tanto ahí hay una consecuencia entre una y otra, también te pudo haber dado cualquiera de las dos distintas, ¿sí? Entonces, lo importante acá es, y muy buena tu pregunta porque me dio pie para hacerles el test, de que ese test lo pueden aplicar frente a su audiencia para conocer los estilos de aprendizaje, siempre y cuando obviamente tengan el tiempo necesario para hacerlo. Y para ir cerrando, recuerden ustedes que el Señor nos llamó a ser discípulos y es responsabilidad de cada uno de ustedes que las personas frente a las cuales ustedes vayan a exponer, a enseñar, a predicar, lo hagan de la mejor forma posible para que las personas reciban lo que Dios tiene para ellos. Entonces, como conclusiones, conocer a profundidad a los individuos de una audiencia los va a hacer mejores expositores. La eficiencia de las exposiciones que ustedes realicen va a depender de qué tanto los conozcan. Conocer los estilos de aprendizaje son de vital importancia para la previa preparación de una exposición, de una clase. Y vas a ser un mejor maestro si aprendes a conocer mejor a tu audiencia. Estas son las conclusiones de la clase del día de hoy. Muchas gracias.